Mi madre roba mi apartamento con documentos falsos para complacer a su prometido con calzones agujereados, pero ahora tengo que decidir si acepto o no su llamada de la cárcel. Aquí va un poco de contexto. Crecí en una familia adinerada, pero afortunadamente, no fui criado por mi madre. Ella y sus hermanos fueron consentidos hasta el extremo, literalmente, y completamente desconectados de la realidad. Mi papá fue quien me crió en su mayoría, y aunque no me alejó del dinero de la familia, sí me enseñó a tener modestia y no actuar con derecho, a diferencia de mi mamá. Mi mamá siempre me pareció diferente. Seguro ya lo adivinaron, pero mis padres están divorciados, de ahí la configuración de mi familia. Afortunadamente, tenía la edad suficiente para decidir con quién quería vivir, y obviamente, elegí a mi papá. Incluso antes del divorcio, mi mamá no estaba mucho cuando era pequeño, ya que estaba más enfocada en su vida social y en presumir su riqueza que en ser una madre. Después del divorcio, mi mamá realmente no daba manutención infantil. Fue gracias a mi abuela, la mamá de mi mamá, quien nunca dejó de darme ayuda financiera. Mi abuela siempre ha sido súper generosa, y creo que en parte lo hace para mantenerme conectado con la familia, a pesar de la influencia de mi papá. Verán, cada año, además de la ayuda económica, me da estos regalos de cumpleaños extravagantes. Literalmente, son regalos tan extravagantes, que a veces ni yo puedo comprender cómo alguien puede dar tan libremente. Ella hace esto conmigo y con todos mis primos, y normalmente cumple con sus deseos de cumpleaños, siempre y cuando se puedan comprar. Sin embargo, yo le dije que simplemente me diera lo que ella creyera que necesito. Para ser honesto, no creo que necesite más de lo que ya tengo. Estoy agradecido de poder comer más de 3 veces al día si quiero, estudiar en una buena universidad y tener un padre amoroso y solidario. De todas formas, el regalo de este año realmente me sorprendió. Me regaló un penthouse. Un penthouse entero por mi cumpleaños número 21. El penthouse es espectacular. Estoy hablando de ventanas enormes, vistas impresionantes y está en un vecindario súper exclusivo. Mi abuela no se detuvo ahí. Incluso me dijo que cubriría los costos de la renovación para que el lugar fuera perfectamente personalizado a mi gusto. Mi abuela me dijo que era hora de que tuviera mi propio lugar y fuera independiente. La ubicación también es buena. Está cerca de mi universidad y de muchos lugares buenos de la ciudad. Mi abuela es la mejor, honestamente. De todas formas, como el penthouse está lejos de donde vivo actualmente y estoy ocupado con mis estudios, le pedí a mi madre que revisara las renovaciones de vez en cuando, solo para asegurarse de que todo iba bien. Ella vive cerca del penthouse, así que pensé que sería conveniente para ella pasarse por ahí. Además, tal vez eso nos daría la oportunidad de tener un poco de tiempo madre-hijo, ¿verdad? Al principio, todo parecía bien. Mi mamá me mandaba mensajes cortos como, están pintando la sala, o los azulejos del baño se ven bien. A veces incluso me recomendaba qué hacer en algunas partes, como qué color elegir o qué muebles combinar. Nada muy detallado, pero pensé que todo iba bien. Incluso me hacía videollamadas de vez en cuando, algo que no había hecho en años. Luego, en las semanas siguientes, se volvió cada vez más difícil de localizar. Mis llamadas no eran respondidas y mis mensajes quedaban en visto. Cuando lograba hablar con ella, no parecía prestarme atención, dando excusas de que estaba muy ocupada o atrapada con cosas. Es mi madre, claro, así que le creí, y me equivoqué al hacer eso. Mi papá notó que estaba frustrado y me advirtió, diciendo que mi mamá no es exactamente confiable cuando se trata de cosas como estas, pero lo ignoré, sin querer creer que ella lo arruinaría. Luego, la semana pasada, un domingo por la mañana, me desperté con toneladas de mensajes de amigos y primos. Me estaban enviando capturas de pantalla de historias de Instagram que mi madre había publicado la noche anterior. Subió fotos de mi penthouse en renovación con su nuevo prometido y amigos. El prometido de mi mamá, Bart, un tipo que conoció hace 6 meses, también actuaba como si fuera dueño del lugar, y publicó fotos similares en sus redes sociales. El lugar estaba completamente destrozado. Había comida por todas partes sobre las alfombras caras y manchas de vino en los muebles blancos. Era obvio que habían estado de fiesta toda la noche. La peor parte era el pie de foto, amamos nuestra nueva casa, ya casi está lista. Me quedé mirando mi teléfono. Nuestra casa, ¿de qué demonios estaba hablando? Este era mi lugar, ni siquiera le di permiso para quedarse allí, mucho menos para tratarlo como suyo. No podía creer lo que estaba viendo, ni siquiera me pidió permiso. Por supuesto, la llamé de inmediato. Me tomó varios intentos antes de que finalmente contestara, sonando completamente despreocupada. Le pregunté qué estaba haciendo en mi lugar, por qué no me pidió permiso, y por qué el lugar parecía una casa de fraternidad después de un fin de semana salvaje. Me dijo, relájate. Sí, lo dijo con un tono lleno de derecho. Es solo una fiesta, estamos celebrando. No estaba cuidando el lugar para ti, deberías agradecerme. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que confía en ella con mi lugar, y lo estaba destrozando y publicándolo en línea como si fuera suyo, eso es inaceptable. Y ahí fue cuando me dio la peor respuesta de todas. Me preguntó cuál era el problema, diciendo, somos familia, y como no estás usando el penthouse en este momento, pensé que sería mío por el momento. Lo estaba haciendo lucir bien para poder presumirlo. Ok, sentí que me hervía la sangre. Haciéndolo lucir bien, ella no lo estaba haciendo lucir bien, lo estaba arruinando, por el amor de Dios. Me rendí. No tiene sentido hablar con personas que no creen que están equivocadas. Así que le dije, voy para allá a verlo por mí mismo, y colgué antes de que pudiera discutir. Mientras me dirigía a mi lugar, realmente esperaba que los daños fueran menores. Pero cuando llegué más tarde ese día, se me cayó el estómago. Las hermosas renovaciones que había esperado con entusiasmo durante meses estaban arruinadas. No sé si estoy exagerando o no, pero ¿qué esperaba? Quiero decir, mi mamá invitó a unas 20 personas a la casa y montaron un fiestón, por supuesto que estaba destrozada. Había marcas en las paredes, manchas de vino donde no deberían estar y basura por todas partes. Mi mamá ni siquiera limpió después de irse. Se sentía como si algún extraño hubiera entrado, se hubiera quedado en mi lugar y lo hubiera destrozado. Este regalo estaba destinado a ser mío, y mi madre solo lo usó para alimentar su propio ego. Tenía que decírselo a mi abuela, pero ella estaba de vacaciones y no quería molestarla. Especialmente por la diferencia horaria. Estaba tan frustrado que decidí simplemente irme. Justo cuando iba a abrir la puerta, alguien la abrió primero. Para mi sorpresa, era el prometido de mi mamá, Bart. Todavía estaba furioso por lo que había pasado, así que tal vez le grité, preguntándole qué estaba haciendo en mi lugar. Lo que más me sorprendió fue su respuesta. Dijo, con estas palabras exactas, ¿qué quieres decir con qué estoy haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Este es mi lugar, para tu información. Procedió a sacarme a la fuerza de mi propio lugar, cerró la puerta de golpe detrás de mí y la cerró con llave, diciéndome que me largara antes de llamar a la policía. Estaba demasiado atónito para hablar o moverme. Me quedé allí en el pasillo, tratando de entender cómo las cosas habían llegado a este punto.
Realmente me acababa de decir que me largara. ¿Cómo pasó esto? La última vez que revisé, este penthouse era mío. Apuesto a que ni siquiera sabía quién era yo. Respiré hondo, tragué mi enojo y traté de mantener la calma. Volví a tocar la puerta, esta vez más tranquilo. Abrió la puerta solo un poco, lo suficiente para asomar la cabeza, pero no lo suficiente para que pudiera entrar. Le pregunté, ¿sabes quién soy? Como era de esperar, no lo sabía. Entonces le dije que era el hijo de su prometida y que este lugar me pertenecía, porque mi abuela me lo había regalado. Y como era de esperar, no tenía ni idea. Dijo que mi madre le había dicho que el lugar era suyo, y que ella y Bart iban a mudarse allí juntos después de las renovaciones. Mi madre realmente le había dicho a este hombre que el lugar era suyo. Podía sentir mi enojo aumentar, pero en lugar de perder los estribos, intenté llegar al fondo del asunto. Intenté razonar con Bart, explicándole que solo le pedía a mi mamá que revisara las renovaciones, lo cual no significaba que el lugar fuera suyo. ¿Saben lo que hizo? Me cerró la puerta en la cara y me dijo que dejara de decir tonterías. Mi corazón latía con fuerza por lo enojado que estaba. Mi sangre estaba hirviendo. Sentí que mis manos comenzaban a temblar, pero no podía permitirme perder el control en ese momento, necesitaba pensar con claridad. ¿Cómo diablos logró mi mamá convencer a este tipo de que el lugar era suyo? ¿Por qué mi mamá está reclamando mi lugar como suyo? Respiré hondo, caminé por el pasillo durante un minuto para calmarme, y luego llamé a mi mamá de nuevo, no contestó. La llamé 2 veces más antes de que finalmente respondiera. Incluso tuvo el descaro de sonar molesta, como si yo fuera una molestia interrumpiendo su día. Después de contarle lo que pasó, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Lo suficientemente larga como para darme cuenta de que, probablemente, estaba inventando alguna excusa. Luego me dijo que Bart debió haber malinterpretado las cosas, y que no era como si yo estuviera viviendo allí en ese momento. Suspiró con fuerza, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable, y dijo, has estado tan ocupado con la escuela, y ese viejo y gran penthouse solo está ahí. No vi el problema en decirle a Bart que podríamos quedarnos ahí un rato, ya que no lo estabas usando. Le dije, el lugar no es tuyo para decorar o invitar a tus amigos sin mi permiso, es mío. Pero simplemente me dijo que dejara de ser tan dramático y luego la famosa frase, queda en familia, lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Después de eso, colgó la llamada. No podía creer lo que estaba escuchando. Así no es como funcionan las cosas. ¿Recuerdan que les dije que mi mamá vive cerca? Bueno, decidí ir a su casa y enfrentarla en persona. Ni siquiera intentó disculparse. Actuó como si simplemente estuviera exagerando, diciendo que yo era joven y que ni siquiera necesitaba el lugar en este momento. Luego me pidió que los dejara disfrutar del lugar y que lo arreglarían después. No podía creer el descaro. Así que le dije que ya no era bienvenida en el penthouse y que si ella y su prometido volvían, tendría que cambiar la cerradura. Por supuesto, se enfureció y me dijo que estaba siendo egoísta y desagradecido. No me importó, ella cruzó la línea. Después de eso, me cerró la puerta en la cara. Llamé a un servicio de limpieza y comencé a hacer arreglos para devolver el lugar a su estado original. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la publicación original, y sigo firme en mi decisión de no permitir que mi mamá vuelva a mi lugar. Realmente cruzó la línea y ni siquiera se disculpó. A pesar de esto, continuó desafiando mi petición. Como mencioné, le dije a mi mamá que no volviera a mi lugar, pero seguí recibiendo noticias de que ella y Bart regresaban, hacían fiestas e invitaban a más personas. Debí haber cambiado las cerraduras de inmediato, pero seguí dándole el beneficio de la duda. Pensé que tal vez, con el tiempo, respetaría mis límites y dejaría de cruzar las líneas que le había marcado tan claramente. Me equivoqué por completo. Intenté llamarla y mandarle mensajes, pero todos fueron ignorados. Quería confrontarla, pero cada vez que intentaba volver a mi lugar, algo me lo impedía, ya sea el trabajo, la escuela, o en general, la vida interfiriendo. Para ser honesto, una gran parte de mí no quería enfrentarme de nuevo al desastre. No estaba listo para ver cuánto daño podrían haber hecho desde la última vez que los eché. Pero ese pensamiento me carcomía todos los días. Mi propia madre, en quien confié para cuidar de mi propiedad, estaba destrozando todo. Lo peor ocurrió hace una semana. Finalmente, tuve tiempo para visitar mi penthouse, listo para enfrentar lo que fuera. Pero justo cuando estaba a punto de llegar al elevador, el personal de seguridad me detuvo, lo cual fue raro, ya que me conocían y había estado allí muchas veces antes. Pero ese día, su tono era diferente. No me dejaron subir. Me quedé confundido y les pregunté por qué. Y fue entonces cuando escuché las palabras que hicieron que se me helara la sangre. Me dijeron que no tenía permitido subir porque el dueño del penthouse había solicitado que se me negara el acceso. Discutí con ellos, insistiendo en que debía tratarse de un error, ese lugar es mío, mi nombre está en la escritura, tengo las llaves. Pero ellos seguían sin mostrar interés, explicando que valoran la privacidad y seguridad de sus residentes, algunos de los cuales son personas importantes. Si uno de ellos da un aviso para prohibir a alguien, lo hacen de inmediato, prohibiendo el acceso a la persona, que en este caso era yo. No podía creer lo que acababa de suceder. Mi lugar está casi terminado con las renovaciones, y ni siquiera puedo entrar. No permitiré que ella siga tratándome de esta manera. Actualización 2. Pasé toda la semana después de mi última actualización tratando de averiguar qué estaba pasando. Moví cielo y tierra para llegar al fondo de todo. Contacté a mi abogado, revisamos los papeles y fue entonces cuando lo vi. El título había sido transferido meses atrás. Mi madre había falsificado mi firma, y ahora todo tiene sentido. Por eso Bart actuaba con tanto derecho. Por eso el personal se negó a dejarme entrar, me robaron la propiedad y ni siquiera me di cuenta. Ella actuaba como si le importara y realmente creí que estaba haciendo lo mejor para cumplir con mi solicitud, tratando de compensar todos esos años en los que actuó como si no tuviera un hijo. No podía creer lo que había hecho. Mi propia madre realmente hizo esto. Me dio náuseas. Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Siempre tuvo la intención de quedarse con lo que era mío, o fue Bart quien le metió la idea en la cabeza? Con eso, me di cuenta de que probablemente robó el título de la casa de mi abuela. Supongo que fue culpa mía por confiar en ella, aunque realmente no la conozco. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía, no estaba haciendo esto solo por ella. Lo estaba haciendo para impresionar a Bart, para mostrarle que ella tenía todo bajo control. Estaba tan desesperada por aferrarse a su vida de lujo que no le importaba a quien lastimaba en el proceso, ni siquiera a su propio hijo. La segunda semana después de mi última actualización, decidí confrontarla. Logré entrar al penthouse después de pagarle a algunos empleados del edificio. No se enojen, tenía que hacerlo. Cuando llegué, podía escuchar música fuerte desde el pasillo. Logré entrar porque un extraño me dejó pasar. Cuando entré, fue como caminar en una pesadilla. Había muchas cosas destrozadas, y luego la vi. Ella estaba en el centro de todo, riendo con una copa de champaña en la mano. Bart estaba a su lado, sonriendo como si fuera dueño del lugar.
En ese momento, me di cuenta de algo que había sido demasiado ciego para ver antes. Ella no me amaba, nunca lo hizo. Sentí que mis manos se enfriaban mientras cerraba la distancia entre nosotros. Ella me vio venir. Su reacción, sin embargo, fue lo que me rompió de nuevo. Ni siquiera parecía sorprendida, sabía lo que había hecho, y no le importaba. No, casi parecía divertida, como si esto, lo que fuera, no fuera más que una simple molestia para ella. Me dio esa misma sonrisa, la que había usado durante años para ignorar cualquier cosa que no encajara en su pequeño mundo perfecto. Y luego se encogió de hombros. Eso fue todo. Un encogimiento de hombros, como si robar mi casa y falsificar mi firma fuera solo otro día para ella. No tenía remedio. Así que me fui sin decir una palabra más. Pero mientras salía, me hice una promesa a mí mismo, no iba a dejar que arruinara mi vida. Contacté a mi abogado esa misma noche. Vamos a impugnar la transferencia fraudulenta, luchar contra la falsificación y recuperar la propiedad. Anteriormente, dudaba en contarle todo esto a mi abuela porque no quería molestarla en su viaje. Pensaba esperar a que regresara, pero creo que debe interesarse ahora mismo. No será fácil, y llevará tiempo, pero estoy decidido. Ella pudo haber pensado que había ganado, que simplemente aceptaría lo que hizo porque soy su hijo y somos familia. Pero estaba equivocada, muy, muy equivocada. De todos modos, aparte de eso, ¿tienen alguna sugerencia sobre cómo debería proceder en este asunto? Actualización 3. Han pasado días desde mi última actualización. En mi última publicación, mencioné que haría todo lo posible para recuperar mi propiedad, y déjenme decirles que eso es lo que he estado haciendo. He descubierto muchas cosas impactantes en las últimas semanas que puedo usar en contra de mi madre. Así que vamos directo al grano sin perder tiempo. Pensé que probar la falsificación sería fácil, pero me enfoqué en cómo podía vengarme de mi madre. Ella ha causado suficiente daño como para no salir de esta sin consecuencias. Primero, pensé en lo más importante en su vida y cómo podría quitárselo. No me malinterpreten, no iría tan lejos como para cometer un crimen. De todos modos, era obvio que era lo que más le importaba, su estilo de vida lujoso. Y pensé, apenas trabaja, entonces, ¿de dónde saca el dinero? Aparte del fondo fiduciario que la abuela le dio, que creo que ya casi está agotado por su estilo de vida. Y sí, tenía razón. Ahí fue cuando descubrí que probablemente estaba malversando dinero de los negocios de mi abuela. Para darles un poco de contexto, mi abuela tiene muchos negocios, de ahí su riqueza. Mi mamá trabaja para ella y gestiona algunos de esos negocios. Cuando solicité informes financieros a su equipo, fingiendo que quería aprender lo que hacía mi madre, noté lo que había estado haciendo todo este tiempo. Ha estado tomando dinero, poco a poco, de los negocios y encubriéndolo al clasificarlos como gastos legítimos. Por ejemplo, listaba ordenadores por $2000 cuando deberían haber costado la mitad. Y mi mamá lo hacía también, tomando pequeñas cantidades con el tiempo, que cuando lo sumas todo, probablemente ya sea una fortuna. Era repugnante pensar en lo fácilmente que mentía, no solo a mí, sino a todos. ¿Y lo peor? Todo este tiempo, mi abuela, su propia madre, no tenía ni idea. Supongo que confiaba tanto en ella que ignoró estas cosas. Yo no soy capaz de probar esto por mi cuenta, así que solo planeo contarle a mi abuela lo que he descubierto, y con suerte, ella podrá probarlo y sancionar a mi madre. No estaba seguro de si solo con la malversación podría vengarme de mi madre, así que necesitaba un plan de respaldo. Necesitaba una nueva estrategia para arruinarla. Entonces pensé en Bart. Bart literalmente acaba de aparecer en la escena. Se comprometieron tan rápido. Pedí ayuda a algunos amigos para que revisaran las cuentas de Bart en internet. Eventualmente, descubrimos la verdad. Bart no era quien parecía ser. Había algo en el que no cuadraba, todo parecía demasiado ensayado. Así que investigamos un poco y lo que encontramos nos dejó boquiabiertos. Bart no era solo un tipo de negocios que hablaba con suavidad, ya estaba casado. Sí, casado, y viviendo una doble vida. Y no solo eso, su esposa, que vive a kilómetros de distancia, no tiene ni idea de que está comprometido con mi madre. La ironía es que mi madre no solo estaba siendo una estafadora, sino que también estaba siendo estafada. Con toda esta información en la mano, supe lo que tenía que hacer. No solo iba a luchar por el penthouse, iba a exponerla por lo que realmente es, una mentirosa, una manipuladora, alguien que ha traicionado no solo a mí, sino a toda nuestra familia. Pero por ahora, seguiré recopilando pruebas, seguiré planificando mi próximo movimiento y seguiré luchando por lo que es correcto. Si alguno de ustedes ha pasado por algo similar o tiene algún consejo legal, lo agradecería. Esta pelea no ha terminado, y quiero asegurarme de jugar bien mis cartas. Actualización 4. Han pasado meses, y después de leer todos sus comentarios y los consejos de las personas cercanas a mí, logré resolver qué hacer. Hablé directamente con la persona que verdaderamente podía cortar a mi madre, mi abuela. Mi abuela ha estado viajando, y la diferencia horaria era bastante mala, así que fue difícil hablar con ella en todo este tiempo. Pero finalmente lo hice y ella regresó. Fue la conversación más difícil que he tenido en mi vida. Ella siempre había creído lo mejor de mi madre, y quería verla como la hija problemática que solo necesitaba un poco más de amor y apoyo. Pero la verdad ya no podía ser ignorada. Le conté todo, y ver cómo lo recibía fue devastador. Ella había confiado completamente en mi madre, y esa confianza se había roto. Pude notar lo difícil que era para ella. Después de todo, estábamos hablando de su hija. Pero también pude ver el momento en que la traición realmente la golpeó. A pesar de todo, mi abuela tomó acción de inmediato. Cortó el acceso de mi mamá a las cuentas familiares, hasta que se comprobara que no había cometido la malversación. Nada más de compras lujosas, ni más vacaciones a costa de la familia. Pero eso fue solo el comienzo. El asunto del penthouse, en realidad, fue bastante sencillo. Mi madre no tenía pruebas de que alguna vez habláramos sobre transferir el título, porque, bueno, nunca lo hicimos. Ella falsificó todo, y una vez que eso salió a la luz, no tenía mucho en qué apoyarse. Con eso, el caso terminó y recuperé el penthouse. Pero a lo largo de todo el proceso, no pude ver ningún remordimiento en su rostro. Todo lo que veía era decepción, tal vez porque la atraparon, o tal vez porque luché contra ella. Mientras intentábamos recuperar mi penthouse, mi abuela habló con su equipo de contadores y abogados para revisar las finanzas, y en cuestión de días confirmaron lo que yo había sospechado. Mi madre había estado desviando dinero durante años, tratando de encubrirlo con gastos inflados y despilfarros extravagantes. Los números no mienten, el daño que hizo fue enorme. Mi abuela estaba destrozada, no solo porque mi madre la había engañado, sino también porque me había traicionado a mí, su hijo. Incluso se culpaba a sí misma por todo lo que había pasado, por haber fallado como madre y como abuela. Pero yo le aseguré de que no me había fallado. Finalmente, mi abuela desheredó a mi madre y la apartó de la fortuna familiar. El fondo fiduciario se acabó. El negocio que administraba mi mamá, fuera, despedida, con efecto inmediato.
Mi madre había vivido toda su vida rodeada de riqueza y privilegios, y ahora, en un instante, todo le fue arrebatado. Actualización 5. Ha pasado un tiempo, y olvidé mencionar lo que pasó con mi mamá y Bart. Bueno, después de recuperar mi penthouse, le conté todo a la esposa de Bart y le envié todas las pruebas. Pensé que, después de esto, mi mamá finalmente dejaría a Bart, quien, según creo, solo quería su dinero, pero no fue así. Quien terminó la relación fue Bart, pero hablaré de los motivos más adelante. Cuando la esposa de Bart se enteró de todo, lo humilló públicamente, y honestamente, se lo merecía. Además, tuvo que pagarle una gran suma en el acuerdo de divorcio. Según he oído, ahora vive en una pequeña choza, si la comparamos con el lugar donde vivía antes. En cuanto a mi madre, ella ahora tiene un lugar para ella sola, con 3 comidas diarias y 1 hora para salir al patio. Sí, ahora está tras las rejas por malversación de fondos y falsificación de documentos. No podía contarles todo lo que estaba sucediendo porque los abogados me aconsejaron no divulgar nada. Y como quizás ella también podría estar leyendo esto, preferí no arriesgarme. Pero ahora que todo ha terminado y ella ha recibido 3 años de cárcel, ya puedo hablar libremente sobre el asunto. Sabe a poco, pero, considerando que no tendrá nada cuando salga, me siento un poco más conforme. Esta también es la razón de por qué Bart dejó a mi madre. En cuanto a Bart, tengo algo más que contar. Cuando recuperé mi penthouse, lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Parece que alguien no le avisó a Bart de esto, o simplemente no le importó, ya que intentó entrar de todos modos, probablemente porque creía que aún tenía cosas suyas en el lugar. O al menos eso creía, porque lo primero que hice fue tirar todo lo que no era mío a la basura o donarlo a la caridad. Así que, cuando llegó y se dio cuenta de que su llave ya no funcionaba, empezó a golpear la puerta. Los de seguridad del edificio lo dejaron pasar, ya que no había dado órdenes de que le impidieran el paso, pues tenía algo preparado para él. Cuando me di cuenta de que era él y que no se iría sin intentar recuperar sus pertenencias, puse en marcha mi plan, llamé a la policía. Puede sonar un poco mezquino, pero no puedo olvidar el día en que me echó y dijo que llamaría a la policía, ni lo enojado que me sentí. Así que fue una satisfacción, como un helado en un día de mucho calor, cuando la policía se lo llevó. Trató de argumentar que solo estaba allí para recuperar algo de ropa, pero cuando uno de los policías revisó y no encontró nada suyo, simplemente se lo llevaron por inventar excusas. Para ser justos, si había ropa de Bart en el penthouse, si es que a la ropa interior con agujeros se le puede llamar así. Pero si Bart está leyendo esto ahora, le aconsejo que vaya al vertedero a buscarla. Han sido unos meses interesantes, pero se siente bien haber terminado con todo esto y estar completamente mudado a mi nuevo hogar. Actualización 6. No pensaba volver a escribir más sobre esto, porque sentía que mi historia ya había llegado a su final. Pero, ya saben, recibir una llamada desde la penitenciaría es motivo suficiente para regresar, ¿no? La semana pasada, me llegó esa llamada donde tienes que decidir si aceptas o no y bueno, no conozco a nadie más en el bajo mundo, así que no había duda, era mi madre. Lo sé, probablemente no debería haber contestado después de todo lo que pasó, pero, honestamente, sentí que necesitaba decirle algunas cosas que se habían quedado en el tintero. Para no hacer esto más largo, mi madre quería que la fuera a visitar. Además, me pidió que le llevara algunas cosas que, según ella, le harían la estadía más cómoda. Lo gracioso es que mencionó varias cosas que le pertenecen y que le gustaría tener allí en la cárcel. Lo que hice fue responderle con su propia lógica, mamá, somos familia, no, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, así que no puedo llevarte esas cosas porque, técnicamente, las estoy usando. Claro, jamás usaría algo suyo, y la verdad es que ni siquiera sé dónde están esas cosas, pero creo que entendió la indirecta. Luego, para cerrar la conversación, le dije que esperaba que no se molestara, pero que tenía que cortar porque estaba muy ocupado. Le aclaré que no debía ilusionarse pensando que contestaría sus llamadas en el futuro, ya que probablemente estaría atrapado con muchas otras cosas cuando le tocara la hora de usar el teléfono de nuevo. En los días siguientes, recibí más llamadas preguntando si aceptaría una llamada de la penitenciaría, pero no lo hice. Parece que finalmente ha entendido mi mensaje porque, por ahora, ha dejado de llamar.